Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. ¿Sabías tú que cuando tu espíritu se vaya al cielo, tu cuerpo puede servir para que muchos aquí en la tierra tengan vida? Dona tus órganos. Será el mayor gesto de amor que puedas darle a otro. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. La directora de la vida, Nelsida Marmolejos, inició una serie de comparecencias en el programa El Día que producen los periodistas Uchi Lora y Amelia Deschamps. Por considerarlo de interés, vamos a presentarles la concedida esta semana que giró en torno al seguro de pensión. Veamos. En la entrevista que se le hizo el pasado lunes, la directora de la DIDA fue preguntada sobre el seguro de pensiones y su aplicación. A continuación, la entrevista. Hoy vamos a hablar de riesgos laborales después de varios programas relacionados con el tema del fondo de pensiones. Y es que hace poco en República Dominicana incluso se habló de que habían recursos acumulados en cantidad relacionados con los fondos para los riesgos laborales. Incluso en un momento se decidió hasta repartir ese dinero porque sobraba. Entonces, quizás sería importante comenzar por hacer un balance sobre lo que significa acceder a recursos por riesgos laborales. Bien, gracias. Qué tema más interesante. Yo sé que los amigos televidentes, una gran cantidad de ellos se sentirán muy satisfechos porque vamos a tocar el tema. Ciertamente, ustedes saben que el riesgo laboral su financiamiento proviene de una póliza que paga directamente el empleador a la Seguridad Social. Por eso es diferente el fondo que se hace de pensión para pensión, discapacidad y sobrevivencia al fondo de riesgo laborales. Son dos seguros totalmente diferentes. En el caso del seguro de riesgo laboral en la República Dominicana se creó una revolución desde el punto de vista del servicio, más allá incluso de lo que fue la salud, más allá de lo que fue las pensiones per se de las AFP. ¿Por qué? Porque recuerde que antes el empleado público no tenía riesgo laboral. Y esta ley 8701 viene a incorporar a todo el que está asegurado a riesgo laboral. Entonces nos encontramos que empleados públicos y privados están protegidos por una póliza de riesgo laboral. Ahora, la ley 8701 establece que el tope máximo para un empleador cotizar sobre los salarios de su empleado a ese fondo es hasta 10 salarios mínimos. Pero cuando comenzó la ley, cuando comenzó el seguro, se determinó que debería de cotizarse solo hasta un 6% para ver la evolución que tenía esa cantidad de recaudo. ¿Qué significa eso? Exacto. Eso significa que del tope de 10 salarios mínimos que cotizaba un empleador como una póliza para cubrir el riesgo laboral de su trabajador, en vez de eso se acordó por reglamento del Consejo que se pagara un 6%. Porque de esos 10... 6 salarios mínimos. Sí, 6 salarios mínimos. En vez de 10 salarios, 6. Se bajó a 6. Y empezó a funcionar en marzo del 2004 el seguro de riesgo laboral en el país. Pero eso no sería el 60%. 60%. Bueno, pero lo que estamos hablando es de tope de salario cotizable. Ok. Pero luego, cuando entró el Seguro Familiar de Salud, eso empezó a ir haciendo una acumulación y poca cultura, que eso es muy importante que lo hablemos, de lo que es el riesgo laboral en la República Dominicana. Entonces, en el 2006, en el acuerdo que se hizo en la Universidad Católica Madre y Maestra para que pudiese comenzar el Seguro Familiar de Salud, los empleadores pusieron en la mesa de negociación este seguro por la cantidad de recaudo que había y plantearon que se redujera para que pudiese entrar salud, donde iban a tener que cotizar hasta 10 salarios mínimos para fines de salud, que se redujera a un 4%. De hecho, si usted se pone a averiguar, cuando se hizo esa ley, cuando se hicieron esos reglamentos, efectivamente no habían estudios actuariales que dijeran la magnitud de las recaudaciones que se harían por esos fondos. ¿Qué aconteció? Que aún reduciéndose a un tope de hasta 4 salarios mínimos la cotización del empleador,
el fondo ha crecido de manera extraordinaria. El de riesgos laborales. El fondo de riesgos laborales ha crecido de manera extraordinaria. Pero ¿cuándo, y ahí vamos con la pregunta puntual, cuándo un empleado puede acceder a fondos relacionados con los riesgos laborales? ¿Qué se considera incluso una discapacidad para que usted pueda acceder a esos recursos? Bueno, se supone, y ahí vamos al fondo de la cosa, después de establecer que tenemos mucho dinero por ese concepto, que fueron reducidos, pero conceptualmente, antes de entrar a decir cómo se accede, quiero dejar planteado lo siguiente. Nosotros como DIDA hemos planteado que estamos de acuerdo con todas esas reducciones porque hay dinero. Ya. Ahora, lo que nosotros no estamos de acuerdo con esa negociación que se ha hecho, pero no está escrito tampoco en ninguna parte, es el hecho de que si un trabajador se discapacita, que yo voy a decir por qué causas se discapacitan, si un trabajador se discapacita y por casualidad tiene un salario relativamente alto, que su nivel de indemnización sea lo que está pasando ahora, queriéndole reducir hasta ese 4 salario mínimo. Lo que significa que el Consejo puede perfectamente regular con relación a lo que cotiza el empleador. Ahora, no debe nunca reducirle la indemnización al trabajador, y esa situación se está dando. Ahora, ¿cómo se accede? ¿Qué es lo que es un accidente y un riesgo laboral? Porque son dos cosas. Hay dos acepciones, una de las cuales no se aplica en el país. Está el accidente por riesgo laboral, que es el que se puede producir en el entorno de la empresa, dentro de la empresa, haciendo cualquiera de las tareas cotidianas por las que usted fue contratada. O sea, ese puede ser, usted se cayó, usted resbaló, usted se rompió una mano, se cortó un dedo, cualquier accidente que se dé dentro del ámbito de la empresa. Pero el riesgo laboral, o sea, la enfermedad profesional, que es otro de los capítulos que se cubren con este seguro. ¿Cuál es una enfermedad profesional? Bueno, usted viene todos los días aquí, usted está supuesto a estar frente a un monitor, usted tiene que estar leyendo. O sea, yo estoy trabajando como secretaria, mi columna se puede dañar. Hay una serie de cosas que el riesgo en el cual usted se desenvuelve le puede causar un daño a su salud e evitar que usted pueda trabajar activamente como debería de ser. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que esa parte de lo que es la enfermedad profesional, por lo que usted hace, eso no se aplica en el país. No se aplica en el país. No se aplica en el país. ¿Por qué no se aplica? Porque aquí todavía no hemos desarrollado los instrumentos y los parámetros y la supervisión que permita realmente que el trabajador pueda ser prevenido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Claramente hablando, que las enfermedades profesionales en su fase primaria están siendo asumidas por las ARS y no por riesgos laborales. Es decir, cuando usted tiene un problema de enfermedad profesional en este momento, que todavía no ha quedado en estado de discapacidad, pero es una enfermedad profesional, eso lo está cubriendo la ARS. ¿Y quién debería de cubrirlo? Debería de cubrirlo la aseguradora de riesgos laborales, porque eso es para enfermedades profesionales. Entonces, usted debe desde el comienzo, desde la parte preventiva, evitar que usted, si trabaja como soldador, tenga su máscara, pero si tiene un problema en el ojo, no esperar para que entre riesgo laboral, usted te quedarse sin ojo, para que pueda riesgo laboral venir a decir. Pero la legislación dominicana posibilita que las enfermedades profesionales puedan entrar. No están. Está establecido. Están. Lo que no está en ejecución es la parte que tiene que ver con la viabilización. ¿Y de quién depende eso, Nelson? Mire, hay dos niveles. Es decir, el Ministerio de Trabajo está llamado a ser el supervisor y el inspector de el clima laboral desde el punto de vista de la higiene y la seguridad industrial. Hay reglamento, hay leyes, pero ¿qué es lo que sucede? Que esta ley no está bien concebida. Esta ley no le asigna un solo centavo al Ministerio de Trabajo para que se pueda dedicar a sus inspectores a los comités de higiene y seguridad industrial que hay en las empresas, se les pueda ir a dar asistencia. Entonces, todo ese dinero está llegando a riesgos laborales, pero como esas no son las funciones de riesgos laborales,
riesgos laborales se queda con ese dinero guardado y el Ministerio de Trabajo tiene que hacer la inspección, pero no tiene dinero. No tiene los recursos para eso. ¿Me entiende? Entonces, ese es Claro, pero lo somete, la pregunta sería si el Ministerio de Trabajo contempla eso como una de sus funciones y a la vez lo somete dentro de su presupuesto. Siempre lo ha hecho. En el Ministerio de Trabajo Ahora, siempre ha habido un comité de higiene y seguridad industrial que era lo que funcionaba antes con un reglamento que se llamaba 807. O sea, el reglamento 807 sobre riesgos laborales es lo que permite que se cree un comité en la empresa del empleador y el trabajador para vigilar y evitar los daños que se le pueden causar con el desempeño de la labor que realiza. Ahora bien, ¿cuál es el problema que está haciendo más crisis en los riesgos laborales? Decimos, primero teníamos uno que afortunadamente ya superamos, y era el accidente en trayecto. Y todavía no muy superado, no muy superado, porque se entendía que si Pedro Pérez vivía en los Guandules, por ejemplo, y venía a trabajar a Teleantilla, y venía a pie, no venía en un vehículo, y se accidentaba, eso no es un accidente de trabajo. O sea, si en el vehículo donde venía chocó y pasó algo, él venía en su ruta para acá. Camino a su trabajo. Camino a su trabajo, en su hora normal, porque se supone que hay una hora de ida y una hora de regreso entre el lugar que usted se vive y el lugar donde usted va a trabajar. Entonces, eso duró en discusión en el Consejo más de 5 años. ¿Qué se aprobó? Definitivamente, nosotros logramos con ese y con otros casos, por ejemplo, otra de las cosas que nosotros logramos, si Pedro Pérez, este país es un país donde la informalidad de uso de vehículos es recurrente, sobre todo en el trabajador, zona franca, hoteleros, son gente que tienen su motorcito, pero que no tienen licencia. Van y vienen, se trasladan ahí, no tienen licencia, o la licencia está vencida, o no tenía un casco protector. Como la ley establece que hay que tomar una serie de medidas para garantizar que la persona no sufre el accidente, bueno, pues cuando usted iba, si usted se accidentaba y por casualidad su licencia estaba vencida, bueno, pues aunque su empleador y usted estuviesen al día, a usted lo dejaban sin una pensión, usted se quedaba desbaratado y sin una pensión. Nosotros planteamos que el caso de riesgo laboral es muy concreto, que nosotros, la Seguridad Social no es ni AMET, ni es la Dirección de Tránsito Terrestre, ni es la policía, ni nada de eso, que tiene que circunscribirse realmente al accidente como tal y al lugar de trabajo donde ejecuta su acción diaria y el lugar donde está en su casa. Entonces, ¿cómo? El Consejo oportunamente, después de nosotros presentarle como DIDA muchos casos, reiterados casos, entendió esta situación, incluso ahora hasta se llegó, el Consejo fue tan amplio y tuvo una visión tan progresista, si así se quiere, en este sentido, que concibió que también la persona cuando se desplaza del trabajo a la escuela, también, o sea, porque hay muchos estudiantes que estudian en las universidades, también se considera un accidente de trabajo. O sea que ahí nosotros podemos decir que uno de los grandes logros que nosotros logramos con el Consejo fue hacer esta resolución que permite ahora que todas las personas que tengan un accidente de tránsito, no importa en qué condiciones, si tiene licencia, si no tiene licencia, haga su reclamación. Recuérdense, para que prescriba una reclamación por accidente del trabajo, sea de motor, sea dentro de la empresa, sea donde sea, son 5 años. O sea que si usted ahora mismo tuvo un accidente en su empresa y nos está mirando y usted no lo reportó o no lo reportó su empleador y usted está en su casa discapacitado, usted puede ir a la DIDA para orientar. ¿Cuál sería el procedimiento precisamente para reportar un accidente? Cuando usted, bueno, un accidente o un riesgo, normalmente es dentro de la empresa. Sí. Es dentro de la empresa. Es un proceso muy complicado desde el punto de vista formal. Por eso la aseguradora de riesgos laborales ha optado por tener un departamento allá que asesora y le ayuda a llenar el formulario que necesitan para poder acceder a ese tipo de información, de ese beneficio. Es un formulario que te establece, por ejemplo, que si tú tienes 10 años trabajando aquí, el empleador tiene que decir cuántas horas tú has trabajado durante esos 10 años para poder acceder al beneficio. Entonces, cualquier persona, empleado, que tenga una situación de riesgo laboral, lo recomendable es que se acerque a la DIDA y ahí se le ayudaría. Bueno, de hecho, en riesgo laboral está muy avanzada la parte tecnológica de ayudar a los trabajadores. Lo que nosotros recomendamos al empleador, porque yo quiero llamar, hay una situación difícil que se está dando. Hay empresas que tienen accidentes, prefieren pagarle al trabajador y no reportar el accidente. Pero ese trabajador puede después
fallecer. ¿Por qué no lo reportan? Para que no le suba la cuota por el nivel de siniestralidad que tiene ese accidente. O sea, si la empresa tiene recurrencia en accidentes, eso le va aumentando la penalidad cada año cuando va a liquidar. Eso es como los seguros de vehículos, que cada vez que usted tiene un accidente, mientras más usted choca, más alta le viene la póliza. Entonces, optan, y tenemos casos así, y le aconsejamos que lo están haciendo no bien para ellos, porque el que paga mal paga 2 veces. Algunas veces se han dado casos que hay accidentes, incendios, por ejemplo, en grandes fábricas, y no lo reportan como accidente, porque no han trascendido mucho. Se arreglan con la viuda, por ejemplo, de un trabajador que muere, que fallece, la viuda coge el dinero, pero después los niños quedan sin pensión, después alguien va y asesora a la viuda, entonces la viuda va y pone la demanda, y obviamente que van a tener, ese empleador va a pagar doble. 3 veces, no triple, porque estaba cotizando y estaba al día. Entonces no tiene que temer, estaba cotizando y estaba al día. En segundo lugar, le pagó un dinero irregular a esa viuda o a esa descendiente. Y en tercer lugar, cuando lo condenen en el tribunal, va a tener que pagar otra vez porque lo que había hecho no era regular. Entonces, si usted está al día, si usted está pagando su póliza, reporte riesgo laboral. Entonces, el trabajador debe de ir a riesgos laborales, a llevar, y tiene oficina casi en el país entero, en las principales zonas donde hay concentración, debe de ir y notificar su accidente. Lo normal es que lo haga el empleador, pero si por una u otra causa el empleador no lo hiciere, que la mayoría lo hacen, si no lo hacen, debes de ir directamente a la ARL. Si hay algún inconveniente en la ARL, o sea, en la Administradora de Riesgos Laborales, para recibirle su queja o su reclamación, entonces puede acceder a la DIDA para que la DIDA resuelva. Pero déjeme decirle, ahí se ha avanzado mucho. Nosotros ya tenemos pocos casos en carpeta. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con riesgos laborales? La misma ley y los reglamentos. ¿Qué problema tenemos con los reglamentos? Los reglamentos de riesgos laborales, este país es un país que todavía estamos en un desarrollo lento, ¿verdad? Aquí hay personas que están trabajando, cargando estas sillas de aquí para allá, de allá para acá, bajan una cosa pesada. Voy a coger este canal como ejemplo. Esa persona puede desarrollársele, o tener en cierne y desarrollársele aquí con el trabajo una hernia discal. La gran cantidad de personas que en este momento están discapacitadas para el trabajo es por hernia discal, en su gran mayoría. Gente que son tractoristas, gente que son camioneros, gente que trabajan en oficios pesados, o gente que están sentados en un escritorio permanentemente. Pueden tener esa hernia. Bueno, pues aquí no se considera que eso es una enfermedad profesional. ¿Qué es el resultado de eso? Que ese señor que trabaja aquí está en una situación que no puede producir, se discapacita, le dan sus prestaciones de discapacidad, pero cuando llega ya el límite de la enfermedad, del subsidio que se le está dando, las 52 semanas, en ese momento ya ni lo puede tener esta empresa, porque para eso está pagando su seguridad social, ni riesgos laborales le cubre. ¿Por qué? Porque resulta ser que la ARL, que se establece que la hernia discal no es una enfermedad profesional. ¿Y qué pasa? Que es posible que esa persona, vamos a suponer, sea medio joven, entonces se dice, bueno, pues que se pase a su AFP, para que la AFP, como no es de riesgo laboral, le dé su prestación. Pero ¿quién determina? Y usted lo decía hace un momento, que hasta ahora el tema de las enfermedades profesionales no se ha asumido por completo en el área de riesgos laborales. ¿Quién determina que la enfermedad que usted se le ha presentado es una enfermedad profesional y no una enfermedad común como ser humano que usted ha contraído con el paso de los años? ¿Cómo se establece esa diferencia para determinar incluso a través de cuál de todos esos seguros usted accede a los beneficios de salud? Mire, hay parámetros internacionales por los cuales nos guiamos nosotros y hay un reglamento, un manual para la discapacidad. Lo que sucede es que hay reglamentos que nosotros tenemos que aplatanar. Porque si bien es cierto que quizás en Francia el trabajador de la construcción trabaja en una operadora con todos los riesgos cubiertos, o sea, con sus cinturones,
con un montacarga y no hace esfuerzo, el trabajador dominicano tiene que hacerlo manualmente. Entonces, si yo copio el manual de Francia, yo debo de saber que en la República Dominicana eso no es así. O sea, el que está trabajando, cargando saco, es cargando saco, sin ningún tipo de problema. Entonces, la hernia llega. Entonces, hay una copia que hemos seguido de manuales internacionales que limitan enormemente el acceso del beneficio del trabajador a esa discapacidad. Pero hay otro problema que se da aquí, que también es bueno resaltarlo. Nosotros hemos hecho una reglamentación, la ley, y por eso me voy a la ley, porque esa hay que modificarla, que para usted llegar a tener un nivel de discapacidad total, tiene que acceder el menoscabo del miembro, por ejemplo, que usted se daña, a un 15%. Resulta ser que nosotros tenemos personas sin 2 dedos que no tienen pensión. Ya, pero lo que ¿Por qué? Porque el reglamento dice que es hasta un 15%, mientras que en América Latina es un 5%, pero el legislador puso un 15%. Entonces, esa es una situación que se está dando, que es terrible. Y el otro problema que es gravísimo, y tenemos muchos casos, es las personas que llega a sus 52 semanas, que le da, ese es el periodo en que el trabajador puede quedarse en la nómina de la empresa con discapacidades parciales, con licencias parciales. Y llega el momento en que esa persona, por ejemplo, tuvo un accidente y la secuela de ese accidente ha pasado las 52 semanas, ya la empresa lo puede sacar sin perjuicio para ella. Pero lo que uno pero ve no lo en puede Necesidad, pensionar riesgo laboral. Claro, es 52 la semanas. instancia, el órgano que debe acompañar a ese empleado, a ese trabajador, para que tenga conciencia de esos derechos y de esos reclamos que tiene que hacer. Uno siente en el sistema una ausencia en este sentido. Mire, en este caso es muy complejo, porque en este caso hay una complicidad de deficiencia que está desde el Consejo, desde la Superintendencia, desde riesgos laborales, pero sobre todo de la ley. La ley y los reglamentos hay que hacerle una profunda transformación, porque la situación que está en este momento está perjudicando grandemente. Un trabajador que en este momento, por ejemplo, está al día su empleador en la Tesorería de la Seguridad Social, tiene un accidente, pasó 52 semanas, está como un indigente, sin pensión y sin trabajo, por la indigencia de la ley. En nuestro próximo programa vamos a continuar hablando de riesgos laborales, pero vamos a hablar de casos puntuales. Okay. ¿Qué tipo de accidentes laborales usted puede reportar y cómo accede a esos beneficios? Gracias por acompañarnos en el día.